Les tengo que confesar algo. Voy a hacer una innovación. Mis apuntes, por lo general, tienen 12 páginas, y eso es una hora, pero tengo que andar corriendo. Estos apuntes tienen 18 páginas. Entonces no los voy a dar todos, tranquilo. Pero es un tema que me apasiona. Me pidieron el tema, estuve a punto de cambiarlo y llamar y decir, perdonen, pero me pareció más, este tema me pareció mejor. Pero bueno, la verdad que es apasionante y es el encuentro de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel, allá en Éxodo. ¿Me pusieron ustedes Éxodo 33? Claro, bueno, yo voy a dar 34, porque... No por rebelde, sino que ahí está la carne, todo lleva, digamos, 32, voy a dar 32, 33 y 34, porque todo lleva a ese clímax, que es el Éxodo 34, versos 6 y 7, que realmente es el clímax. Así que abran, vamos a leer esos dos versículos nomás, pero después vamos a ir para atrás, ¿verdad? Y vamos a ir juntos leyendo casi todo, y ahí voy a ir metiendo mis comentarios, en vez de ceñirme tanto a mis notas. Y cuando lleguemos al 34, ahí hacemos tranquilos y disfrutamos. La otra vez di esto en la conferencia de expositores, y la verdad es que nunca di el 34, no llegué. Y prediqué 1:20, o sea que ahora voy a hacer al revés. Vamos a tratar de ver todo el contexto y nos quedamos tranquilos en el Éxodo 34. Y después lo cortamos y pegamos y hacemos uno solo, de 2 horas. Bueno, leamos Éxodo 34, versos 6 y 7. O vamos a hablar del 6. Sí, perdón, del 6. Dije bien, perdón. Estaba leyendo el 8. Y pasando Jehová, verso 34, 6. Pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó. Esperen un segundo, que voy a poner, por respeto a ustedes, voy a poner un cronómetro acá. Ahí está. 6, de nuevo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová, Jehová. Y está hablando Dios, proclamando, gritando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ese es el pasaje donde queremos aterrizar, y este es un pasaje que si nadie no nos explica, no nos damos cuenta, pero es para muchos el monte Everest del Antiguo Testamento. No se nota, no te das cuenta, pero si lees muchas veces el Antiguo Testamento, cosa que a lo mejor cuando tengas mi edad, casi 60, ahí vas a decir, mirá, como que vas agarrando otra perspectiva, ¿verdad? Como si te miraras todas las películas de los Avengers. Al final entendés todo, yo no entiendo nada, pero sé que algunos de ustedes entienden quién es quién y todo, yo no puedo. Por eso no las veo, porque no entiendo nada. En cambio la Biblia, y esto es un argumento para leer la Biblia muchas veces, cuanto más las lees y volvés a leer, más capacidad tenés de conectar cosas. Y empezás a decir, wow, nunca lo había visto esto, es tremendo. Es asombroso. Bueno, este es un pasaje asombroso. Y lo más asombroso es que para que esta revelación fuera tan brillante como era necesario lo que pasa en los capítulos anteriores. Que Israel cometiera la apostasía más grande, más burda, más asquerosa, más repugnante que se podría imaginar uno que pudiera ser el pueblo de Dios. Que fue hacerse un becerro de oro y decir, Israel, este es tu Dios, y adorar a ese becerro. Están locos. Cuando hacía muy poco tiempo habían dicho a Dios que lo iban a obedecer y Él iba a ser el Dios de ellos. Ahora lo cambian por un animal, ¿no? Un becerro, imagínate vos, un toro. Qué barbaridad, qué ceguera, qué dureza de corazón. Bueno, eso es lo que se trata de explicar acá. Y el punto de este sermón, ahora vamos a leer cositas de acá, pero el punto de este sermón es que nosotros llegamos a asombrarnos. El problema nuestro es que nos acostumbramos a todo, ¿no?
Algo que nos parecía alucinante, que nos volaba la cabeza, después de un tiempo ya no se te vuela nada. Otra vez vamos a hablar de esto. Así decimos, ¿no? Cuando yo era chico iba al zoológico y me quedaba fascinado mirando el elefante, no lo podía creer, digo, ¿quién inventó esto, no? Yo no era creyente, pero digo, esto es rarísimo, mirá eso, qué cosa más extraña, ¿no? Pero me asombraba mucho y mi papá quería seguir y yo no quería seguir. Quería seguir mirando, asombrado. Hoy ya, hoy no sé, cuando tenía 14, 15 años, el elefante otra vez, vámonos, ¿no? Ya no te interesa. Ya perdiste la capacidad de asombro, la sorpresa, porque llegó a ser algo obvio, ¿sí? Como dice Ernesto Sábato, que fue un pensador argentino, él escribe un libro para maestros, para profesores, y él dice que nuestro trabajo cuando enseñamos consiste simplemente en despertar la curiosidad en jóvenes que lo han perdido. Y si lográs hacer eso, ya está. El joven va a aprender por su cuenta, porque empieza de nuevo a asombrarse, ¿no? Cosas que son increíbles, asombrosas, que hay alrededor nuestro. Y él dice, imagínense que aparece una persona de golpe con 2 cabezas, acá en Argentina, y bueno, se hace como una especie de noticia viral, como se dice ahora, ¿no? Todo el mundo quiere saber cómo son, si son 2 personas o solo una con 2 cabezas, si charlan entre ellos, si se aburren, si pelean, si uno dice, no, vamos para allá, otro dice, no, vamos para acá. Y como uno quiere dormir, el otro quiere apagar la luz, el otro quiere estar leyendo, etcétera. No sé. ¿Querés saber de todo tipo de cosas? Porque realmente decís, wow, ¿cómo puede vivir una persona con 2 cabezas, ¿no? Y Sábato dice, ¿y no es igualmente asombroso que tengamos una cabeza? Me encanta el remate ese, porque sí, es asombroso. Pero como todos acá tenemos una cabeza, a nadie nos llama la atención. Por esa razón, porque es tan obvio, es tan común que ya no nos llama la atención. Lamentablemente, cuando nosotros leemos la Biblia, después de un tiempo, lo que alguna vez nos voló la cabeza, esta es otra cabeza, la cabeza nuestra, digamos, ¿no? Nos voló a decir, wow, qué impresionante esto, ya no nos llama más la atención. Y si algo ya no te llama más la atención, es muy difícil que lo adores, porque básicamente dentro de la adoración está la capacidad de sorprendernos. Cuando yo me sorprendo con Dios, bueno, eso me lleva a adorarlo, a postrarme, a ver que es infinitamente más gigante que yo y me empieza hasta a asombrar de que se haya fijado en mí, con todo lo que Dios tendrá que hacer, ¿no? Yo decía cuando recién me convertí, ¿cómo le voy a pedir a Dios una pasta de diente? Y al final le pedí pasta de diente porque no tenía. Y bueno, en ese momento los que hemos estado en Palabra de Vida sabemos que uno oraba por cualquier cosa, porque no tenía nada, ¿no? Ojalá mi mamá compre dulce de leche y cuando llegue a casa encuentre un pote de dulce de leche. Cualquier cosa así uno pedía. Y Dios te concedía. Pero claro, a uno le parecía, pero qué falta de respeto. ¿Cómo le voy a pedir a Dios una pasta de dientes? Si está tratando que no choquen los planetas, está atendiendo tantos asuntos, ¿no? Mucho más importante que mi pastita de dientes. Pero me daba la pasta de dientes. Y sí. Los teólogos dicen que Dios es trascendente, está más allá de nuestra capacidad, pero a la vez es inmanente, o sea que está al lado tuyo. Y sabe, y le interesa, le importa. Asombroso. También son verdades enormes, pero decís, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que Abraham fue llamado amigo de Dios? Me estás cargando, ¿cómo vas a ser amigo de Dios? Pero la Biblia nos invita a ser amigos de Dios. Dios está dispuesto a ser tu amigo, cosa que no haría ni Messi, por decir alguien, ¿no? Ningún músico que vos conozcas, que te guste, ningún político importante, ningún famoso. ¿Quién le va a importar ser amigo tuyo? Ridículo. Pero Dios es asombroso. Por pensarlo de todas las formas que lo piensen, no decir, no puede ser. Dios quisiera ser tu amigo. Es tremendo eso. El problema es que, asombroso, ¿no? Estamos tan cauterizados que, y bueno, ¿qué me importa ser amigo de Dios a mí, no? Imagínate, así somos. Pero no, bueno, me voy por las ramas, perdón, ¿no? No nos confundamos, ¿no? Por eso es muy importante creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no necesita ser tu amigo, porque está Dios, el Hijo, que es la persona más cercana y que más ama a Dios. La relación entre el Padre y el Hijo es tan profunda, tan preciosa, tan satisfactoria, que si ningún ser humano quisiera ser amigo de Dios, Dios está fenómeno, no le importa. Es tremendo, pensá nomás. Por eso el Evangelio nos tiene que volar la cabeza, porque el Evangelio dice que una de las personas de la Trinidad, el Hijo,
decidió hacerse hombre para venir a morir por nosotros, pero no lo necesita Él, no lo necesitaba. Todo fluye de un ser personal, comunitario, como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quiere bendecir a otros, pero que no necesita bendecir a nadie. Y eso, bueno, eso de alguna manera Israel lo tenía que entender, y para entenderlo, y nosotros lo tenemos que entender, para entenderlo tenemos que, primero que todo, ser conscientes de nuestro pecado, de la basura que somos nosotros. Y entonces quizás valoremos, ¿no? Yo a veces caminando por el centro, me acuerdo una vez en Callao y Santa Fe, gente dando papelitos, y la mayoría no lo agarra, dice no, y corre el cuerpo así y sigue, ¿no? Ni siquiera le da la mano. Y alguno lo agarra y lo tira, y otro está lleno en el piso, todo lleno de papel. De eso, no sé, te invitan a algún lado, no sé, o te quieren vender algo. Así parece a veces un cristiano que ama a Dios y que está tratando de compartir el Evangelio, y la gente no quiere, no me interesa. A la mayoría de la humanidad no le interesa reconciliarse con Dios, a ser amigo de Dios. Y yo me temo, pensando mucho en ustedes en general, ¿no? Desde mi casa, me temo por lo que leo de las estadísticas, que muchos de ustedes un día le van a dar la espalda a Dios. Y el principal motivo en personas como ustedes para darle la espalda a Dios va a ser para conseguir una pareja. Es tremendo, a mí me parte el corazón de pensarlo nomás. Dice en Oseas, dejaron a Dios para fornicar, y no es muy lejano a lo que puede pasar con muchos de ustedes. Es increíble que alguien pueda cambiar a Dios por, como se dice acá de los indios cuando llegó Colón, por espejito de colores, ¿no? Por cartón pintado. Pero va a ser así, por la ignorancia que hay en nosotros y por la dureza del corazón. Por eso es muy importante, y lo felicito a los organizadores. Qué lindo tema, ¿no?, que eligieron. Y qué lindo que esté acá lleno de personas que estén dispuestas a escuchar sobre el carácter de Dios. Porque eso probablemente es lo que se debe hacer, lo más apropiado para que no vaya a suceder que un día le des la espalda al Dios asombroso que tenemos, precioso, que estuvo dispuesto a morir en una cruz, a dejar su comodidad, su gloria del cielo para venir acá para rescatarte a vos, ¿no? Imagínate. Y solo por la sensualidad, digamos, que vos le des la espalda a Dios, es algo, es berreta, es algo, no sé, bizarro, no sé qué palabras usar, ¿no? Tan berreta como Israel acá, dejando a Dios para adorar un becerro de oro. Me estás cargando. Y yo te digo a vos, me estás cargando, que te vas a apartar de Dios para acostarte con alguien. Estás loco, estás re loco. Pero esas son las estadísticas, acá y en todo el mundo, ¿no? Y nuestra experiencia pastoral, triste, se nos parte el corazón. Bueno, ya hice todo al revés, ¿no? Ya dije la aplicación. Bueno, me hago el gracioso porque, qué sé yo. Perdonen si los subestimo, me parece que como son jóvenes, bueno, deben ser un poco... Como no hice PowerPoint tampoco, no pusieron nada. Cada tanto digo una pavada y seguimos adelante. Un erudito judío, los judíos han reflexionado mucho en estos versículos que leímos. Un erudito judío dijo que este texto es un recital de los atributos de Dios. De nuevo, si no nos metemos ahí no te diste cuenta, pero según los judíos, según ellos, acabamos de leer 13 atributos de Dios, según ellos cuentan, lo cual ni nos dimos cuenta. Pero está hablando, es el pasaje de la Biblia donde más concentrado se habla de quién es Dios, en tan pocas palabras. Si queremos conocer a Dios, es prácticamente inexorable, inescapable, que estudiemos estos dos versículos que leímos, ¿no? Dice el rabino Yehuda, esto que estoy leyendo es todo del Talmud, que es un libro de tradiciones judías, de lo que dijeron distintos rabinos, ¿no? Dice el rabino Yehuda, en el Talmud, dice que hay un pacto respecto a estos 13 atributos, garantizando su eterna efectividad. Son tradiciones, no es nada bíblico esto, aunque sean estudiosos de la Biblia, son muy supersticiosos como generalmente los seres humanos somos. Dice otro rabino, Rosh Hashanah, que Dios le informó a Moisés que cuando el pueblo judío pecara en el futuro, deberían recitar estos 13 atributos
y entonces Dios los perdonaría. ¿Viste? Como llevar la patita del conejo en un llavero, no sé, algo por el estilo. O la cinta roja en el auto para la envidia, cosas por el estilo. Y seculares, inconversas, ¿verdad? Pero solo digo esto para, de alguna manera, justificar que muchas personas a lo largo de la historia, que han leído mucho la Biblia, como los rabinos, se han impresionado con este pasaje, demasiado. Y lo han exaltado también demasiado, más de la cuenta, ¿no? El rabino Brisker dice que toda la misericordia que el pueblo judío necesitará hasta la redención final de alguna manera fue depositada en una cuenta en ese día para ser retirada cuando fuese necesario. Y la forma de retirarla, esa misericordia, es recitando estos versículos que leímos. El rabino Bejaye dice que hoy en día no tenemos templo, no hay sumo sacerdote, ni los sacrificios que ayuden a hacer expiación por nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer, porque no tenemos esas cosas ahora, el sistema de sacrificios, es invocar los 13 atributos de la misericordia divina en nuestras plegarias de los judíos. Bueno, yo sinceramente hace años leí esto y tenés que hacer un malabar para contar 13 atributos acá. No creo que valga la pena hacerlo, pero son tradiciones de ellos, ¿verdad? Pero sí es cierto que si miramos bien estos atributos que hemos leído, se concentran mayormente en la misericordia de Dios. Podríamos decir la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios, que son 3 formas distintas de describir la bondad de Dios. Estos 3 aspectos, digamos así. La gracia, la misericordia y la paciencia de Dios. Dios es bueno, totalmente bueno, siempre bueno, perfectamente bueno. Y se manifiesta en su misericordia hacia nosotros, su gracia hacia nosotros y su paciencia. ¿Sí? Quizás sea cierto, en un sentido, que estos 2 versículos de Éxodo 34, 6 y 7 sean de alguna manera la descripción más resumida, verdadera, porque está en la Biblia, de la naturaleza de Dios. Claro que sí. Y el pueblo de Israel, en este contexto, es una manga de salvajes redimidos, digamos, idólatras, una manga de idólatras, digamos, entre comillas, arrepentidos, ¿verdad? Probablemente más o menos arrepentidos, porque no va a ser la última vez que metan la pata, digamos, van a seguir y van a seguir, ¿verdad? Y entonces, si vos mirás, si vos más o menos tenés una idea de cómo va desarrollándose el drama de la redención desde Génesis hasta acá, te vas a dar cuenta que es el pasaje donde se describe de manera más clara, más variada, más concisa también el carácter de Dios, hasta este momento en la historia de Israel. Tan grande es el impacto de este pasaje, que es el texto que más se repite en todo el Antiguo Testamento. Impresionante. Este pasaje se repite 12 veces en todo el Antiguo Testamento, 12 veces. Así, textual. Es un montón, es mucho. Tengo la lista acá, pero, bueno, rápido. Números 14, 18, Segunda Crónicas 39, Nehemías 9, 17, Nehemías 9, 31, Salmo 86, 15, Salmo 103, 8, 114, 4, Salmos 112, 4, 116, 5, 145, 8, Joel 2, 13, Jonás 4, 2 y Nahum 1, 3. Este mismo pasaje. Asombroso. Les leo, por ejemplo, Jonás. En el libro de Jonás se nos hace saber que la razón por la cual Jonás no fue a Nínive, sino que se tomó un barco para ir para el lado contrario, es porque él sabía. Ahora, oh Jehová, dice Jonás 4:2, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Éxodo 34:6. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y cita Éxodo 34:6. Él lo sabía. David lo sabía. Salmo 86, verso 15, 16. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Lo mismo hace en el Salmo 103, lo mismo. Según muchos académicos, tanto judíos como cristianos,
Esta es la declaración más importante sobre el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Asombroso. El Salmo 130 lo es también, pero esto es más impactante. De nuevo, el contexto le da ese realce, ¿no? El contexto es muy negro, y más negro no podía ser, más asqueroso no puede ser, y en medio de ese contexto negro como que emerge la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y esto es hermoso de pensar. Por supuesto, ninguno de nosotros queremos pecar, es un asco pecar, es triste. Los que somos creyentes lloramos mucho, nos duele el corazón cuando somos traidores de Dios. Pero es en el contexto de algunos de ustedes, y permítanme decir, yo no hablo de ninguno en particular, pero algunos de ustedes, yo me imagino, conozco jóvenes cristianos que están todavía creciendo, pero algunos a veces hacen declaraciones alarmantes de la confianza que ustedes tienen todavía en ustedes mismos. A mí me da miedo. Conocí un muchacho hace unas semanas que salió, 2 meses estuvo internado por drogas, iba a estar 1 año, pero no se aguantó. Me dice, me humillaron demasiado, me dice él, por algo sería. Y me dice, le digo, bueno, ¿no tenés miedo de caer? No, no voy a caer más. Le digo, no digas eso, por favor. Me da miedo escuchar eso. Al decir eso ya siento que vas a caer, porque la única manera de no caer es verte como sos y entonces buscar a Dios para que te sostenga. Algunos a cierta edad, como muchos que están acá representados, ¿no? Hemos tenido una confianza demasiado audaz en nosotros mismos. Y eso no está bien, no es de un cristiano. La vida cristiana se vive en debilidad, se vive descansando en Dios, buscando a Dios, reconociendo que uno es un desastre. Y parece que Dios quiso, antes de revelar esa misericordia asombrosa, quiso que Israel se diera cuenta que son un desastre. Y pienso que lo mismo haría con nosotros, si te crees un fenómeno. No sos un fenómeno, nunca lo vas a hacer. El día que actúes como un fenómeno, Dios te va a sacar el bastón, no sé, o algo, te vas a caer, obviamente, ¿no? Así que en primer lugar, y esto hubiera hecho un PowerPoint, pero supongamos que lo sea, yo te lo digo. En primer lugar, necesitamos admirar a Dios, ¿verdad? Para adorarlo, para temerle, necesitamos admirarlo. En primer lugar, yo digo, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos el gran pecado nuestro. Necesitamos primero llegar a ese punto, para entonces decir, wow, ¿cómo a mí me vas a perdonar, Dios? Yo soy imperdonable. Bueno, ojalá llegues a ese punto. No para que te cuelgues de una cuerda o te tires abajo un tren, sino para que busques a Dios, ¿no? O sea, Dios de alguna manera lo va a hacer para llevarnos a ese punto. A Pablo, el apóstol Pablo, dice él, para que la grandeza de las revelaciones no me maree, Dios me dio un aguijón en la carne. A todos nos pasó eso, a todos nos debe pasar. El principio de la caída es la altivez de espíritu y nosotros necesitamos ser humillados por Dios para entender. Y eso es lo que pasa acá en todo el contexto. Y vamos a leer un poco, a ver si ya me gasté 20 minutos, imagínense. Dice Éxodo 32, noten que en la Biblia dice el becerro de oro, ¿no? En el verso 2 dice, y Aarón les dijo, perdón, el verso 3, vamos al 3. Perdón, estoy en otro pasaje, no importa. Vamos al 1, 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, él fue al monte a recibir las tablas de la ley, ¿no? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque noten eso, a este Moisés, eso es una expresión muy despectiva, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Qué basurita, ¿no? No, claro, ya están en su corazón enfilados, ya están en dirección de hacer cualquier cosa. Y entonces ningunean a Moisés, ¿no? A este Moisés. No seas malo, te sacó de Egipto. Qué bárbaro. Bueno, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos. Yo nunca entendí a Aarón. Ustedes acaban de hablar de Nadab y Abiú, ¿verdad? ¿Qué es Salamín este de Aarón, no? Qué barbaridad.
qué tipo más blando. Menos mal que Dios lo puso como segundo hombre, no primero. No podés ser tan blandito. ¿Cómo va? Se va Moisés, quedaste vos a cargo te pones a agradar a la gente. Dice, traigan el oro, traigan los zarcillos, todo, vamos a fabricar un becerro. Estás loco, sos el líder. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, las pendientes, ¿verdad?, de las orejas, que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos. Todos son énfasis acá, todos son responsables acá. Ellos trajeron, Aarón los tomó de sus manos, todos verbos activos, y le dio forma con buril. No es que después él va a mentirle a Moisés. Dice, no, salió este becerro. Mentira. Tuviste vos con el cortafierro ahí, pum, 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 tratando de hacer el becerro. Qué increíble esto. Los tomó de las manos de ellos, responsabilidad de ellos, y de Aarón, y para colmo le da forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, dijeron, no dice quién, pero ahí está Aarón, estos son tus dioses. Acaba de firmar Israel, entre comillas firmar, el pacto mosaico, que dice, primer mandamiento, no te harás dioses delante de ti, ¿no? Y los adorarás. Y usa el plural, porque hay un solo Dios, el Dios de Israel, y no es un becerro. Y acá se hace un becerro, y no sé por qué razón, quizás para que nosotros nos sorprendamos todavía peor. Estos son tus dioses. Hizo un becerro, hicieron, no varios, pero dice eso, son tus dioses. Bueno, obvio que acá hay un pecado de idolatría, el primer mandamiento lo están quebrando, ¿no? Es tremendo. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Si vos vas a leer el primer mandamiento, o los mandamientos, lo primero que dice es, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Así empiezan los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Como diciendo, yo te voy a exigir esto, pero esto que te exijo, que son 10 mandamientos, y nos exige, todavía están vigentes, obviamente. Todo empieza diciendo, no es que si vos haces esto, yo voy a ser tu Dios. Yo ya soy tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y ahora que ya hemos establecido una relación por gracia, porque yo la inicié, yo te busqué, yo te saqué, te pido que hagas estas cosas. No porque Dios las necesite, porque es la forma de vivir en el mundo de Dios, Dios sabe. Y acá está lleno de elementos que están justamente mostrando que están quebrantando el pacto que habían hecho por medio de Moisés con Dios. Porque dice que no te harás dioses. Acá dice, son nuestros dioses. Y ellos nos sacaron de Egipto, no Jehová. Qué basura. No me sale a mí otras cosas. Yo pienso mucho en relaciones matrimoniales, ¿no? En alguien que traiciona a su pareja con la que ha hecho un pacto y habla mal de su pareja y la desprecia. Acá está despreciando a Dios el pueblo de Moisés, el pueblo de Dios lo está despreciando. Qué barbaridad. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Viendo esto, Aarón no dice, no, muchachos, paren, es demasiado. No digan así. No dice. O como dicen algunas iglesias, no, nosotros no adoramos imágenes, solo las veneramos. Dale. No inventes. Aarón parece que se dio un golpe en la cabeza y es otra persona. Increíble. Y les hace un altar. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ahí ya de nuevo se te prende la luz, ¿no? Decir, ¿cómo para Jehová? Si le estás dando la espalda a Jehová. Bueno, de nuevo, esto de los jueguitos que hacemos nosotros, y nosotros lo hacemos, para justificar lo injustificado, porque si no te volverías loco. Tenés que fingir un poquito de demencia, como raro, para sentirte bien, ¿no? No, yo lo hago por Dios esto. Dale. No sé, si Dios ya te dijo que eso es abominable para vos. Como USA, ¿no? Hoy nombraron a USA, nombraste. Lo acaban de ver, ¿no? USA, hoy sí. Bueno, USA, no, que tuvo buena intención. Si se caía, se embarraba. Se ve que no le importa a Dios eso. Si ella dijo cómo son las cosas, ¿no? No, la intención no cuenta, hay que obedecer como Dios quiere, ¿no? Bueno, les hizo creer que era una fiesta para Jehová. Si vos seguís leyendo, y ya vamos a resumir, cuando Dios le dice a Moisés, bajá, porque estoy escuchando ruido de una fiesta, las palabras que se usan son fuertes. Está hablando de una orgía. Estaban haciendo una orgía. Ahí con su becerro, estaban haciendo una fiesta con connotaciones sexuales.
que no tiene sentido, pagano de punta a punta, asqueroso. Y Dios obviamente viéndolos. Y Moisés baja. Y cuando Moisés ve lo que está pasando, obviamente que empieza, a medida que se acerca, va tomando forma más clara todo. Porque primero siente el ruido, no sabe qué está pasando, se va acercando y al final rompe las tablas. Lo cual, romper las tablas es todo muy simbólico porque Moisés se da cuenta que el pacto acaba de ser roto y rompió el símbolo de ese pacto, que son los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Lo rompió. Porque el pacto se rompió. Porque el pacto, si bien lo inició Dios por gracia, porque empieza a decir, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, pero el pacto en un momento, cuando Moisés rocía la sangre de los corderos sobre el pueblo que está ahí para hacer el pacto, ellos dicen, nosotros obedeceremos todas estas palabras. En un sentido, muchos estudiosos dicen que el pacto mosaico, por esas palabras que dice el pueblo, era un pacto condicional. Estaba condicionado por la obediencia del pueblo. Ellos prometen obedecer, pero no obedecen. Quiebran el primer mandamiento a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Unos meses después, no sé cuántos aquí han pasado, pero probablemente 3 meses después. Porque tuvieron un tiempo ahí en Sinaí. Esto es en Sinaí, pero bueno, estuvieron ahí. Tardaron en llegar y estuvieron ahí, y ahí, bueno, en el mismo lugar donde hicieron el pacto, en el mismo lugar lo quiebran. Impresionante. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito para no leer todo, ¿no? Es una barbaridad. Moisés baja, se pone loco, obviamente, hace moler. Verso 21, noten, 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo. Qué zarpado. Qué basurita, no, mal. No, vos sabés, Moisés, esta gente es incorregible. Son tremendos. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Y vos, Aarón, qué sos? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, otra vez a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Tremendo. No es sincero, lo pueden ver, ¿verdad? No es así. Igual, la historia acá es todo para exaltar a Dios, no para tirar abajo a Aarón. Pero de alguna manera Aarón a mí me representa muy bien, ¿no? Y creo que a todos nosotros. Que tirás la piedra y escondés la mano, ¿no? Por supuesto que Aarón tiene su responsabilidad, pero el pueblo también. Todos tienen responsabilidad acá. Y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón le había permitido para vergüenza, lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Interesante. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. A los hijos de Leví le dijo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Impresionante. Qué impresionante, ¿no? Otra vez esto pone el énfasis en la responsabilidad personal de cada uno. Dios los podría haber matado ahí mismo, mandando, pero qué importante o qué enfático que le pida a cada uno de la tribu Leví que vayan a matar a los demás. Eso habrá sido tremendo. Tremendo. Como cuando dice, yo no sé, no saben los estudiosos si alguna vez alguien mató a su hijo a pedradas, pero la ley dice que si un padre era rebelde y respondón con sus padres, los padres tenían que agarrar piedras frente a los ancianos y matar en la puerta de la ciudad y matar a sus hijos a pedradas. Yo me pongo a pensar a veces y digo, ¿cómo un padre va a agarrar una piedra para tirarle a su hijo, a reventarlo a piedras? Pero eso es lo que tenían que hacer. Porque en definitiva, si tu hijo no cayó no nació de una probeta, digamos, el día de mañana si un hijo tuyo es rebelde, en parte es culpa tuya también. Fue tu hijo, vos lo criaste y vos lo tenés que matar.
digamos, ¿no? Hoy ya no corre más eso, pero imagínate lo que sería. Es una forma de ser responsable al pueblo, ¿no? Y aquí pasa eso, no es que Dios manda fuego del cielo, sino que los hijos de Leví van y matan a las personas. Entonces, verso 29, entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, hoy os habéis consagrado a Jehová, los levitas, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Bueno, no mueren todos, es obvio, por lo que sigue acá contando. Empieza acá con un momento muy oscuro y de mucha tensión y mucha expectativa, donde el pueblo de Israel parece que empieza como a notar, a ser un poquito consciente, como el hijo pródigo, ¿no? Que estaba ahí viendo a los cerdos y deseando comer lo que comían ellos. Y en esa situación dice, volvió en sí. Hermanos jóvenes, esa es para mí la definición más linda, no sé si la palabra es linda, más funcional, más práctica para entender qué significa arrepentirse. Es volver en sí, es como darte cuenta. Vos estás como, y a veces estamos, como un poquito enceguecido con algo. Infatuado, usa la Biblia esa palabra, anótenla, infatuado, y busquen en internet qué significa infatuado. Pero a veces muchos de ustedes están enceguecidos. Son todos necios menos vos. Tu papá no sabe nada, tu pastor no entiende, nadie entiende lo que vos querés hacer. Y estás vos contra todo el mundo. Bueno, te tiene que pasar algo, como el hijo pródigo, para volver en sí. Eso dice, volvió en sí. Y eso es empezar a cambiar, para dejar el pecado. Bueno, el pueblo acá, después que pasa esto, y que Dios, el punto acá de quiebre, el punto de la bisagra de este pasaje, es cuando Dios le dice a Moisés, bueno, lleva vos este pueblo a la tierra prometida, yo ya no voy a ir con ustedes. Y eso Moisés dice, no, si vos no venís con nosotros, yo no lo voy a llevar a ningún lado. La única manera para que el pueblo de Dios sea el pueblo de Dios era que Dios esté con ellos. Y Dios está avisando que Él no va a ir más con ellos. O sea, Israel va a dejar de ser el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Y eso alarma a todo el mundo. Es como que empiezan a volver en sí, muchos de ellos, porque empieza a haber como unos destellos de cierta humildad de parte del pueblo. Se desnudan, se presentan delante de Dios, se quitan dice acá los atavíos, la Reina Valera, pero son todas las joyas, todos los adornos que son generalmente paganos, se quitan todo y se presentan delante de Dios buscando que el Señor los perdone. Tremendo. Y entonces empieza como una pequeña luz de esperanza de que se van a arrepentir. Pero Dios no responde inmediatamente diciendo, bueno, listo, los perdono. No. Dios, de manera muy interesante, notable, Dios empieza a mostrar que Él no sabe si los va a perdonar. La verdad que no sé. Me tienen un poco cansados esta persona. Y Moisés intercede, dice, por favor Dios, perdonalos. Y Dios le ofrece a Moisés, estoy salteándome la lectura del capítulo 33, Dios le dice a Moisés, yo tengo ganas de matarlos a todos y hacerte a vos el nuevo patriarca, digamos. Ya no va a ser Abraham, no va a ser Isaac, no va a ser Jacob, sino ahora va a ser el pueblo de Moisés. Y Moisés dice, no, Señor, no hagas eso. Se va a correr la noticia por todos lados y qué vergüenza. ¿Qué van a decir los paganos? ¿Que no fuiste capaz de mantener a tu pueblo santo unido? Yo no quiero ser. Era una prueba para Moisés también eso. Yo no quiero ser el iniciador de una nueva, digamos así, dinastía que sea, en vez de Abraham, sean mi pueblo. No lo acepto. Todos esos comentarios que están acá, todo lo que hacen es mostrar que Dios no los va a perdonar, no los quiere perdonar, los va a abandonar. Y la gente se entera de todo, y empiezan a tener temor, empiezan a darse cuenta que metieron la pata más allá de la cuenta, ¿no? Dice el 32, 13 y 14, a ver, déjenme ver, no, me quiero ir más adelante. Bueno, vamos a leer, 13, 14, 32. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Le dice Moisés a Dios, noten,
a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Moisés había escrito, Génesis, Éxodo, etcétera, todo lo ha escrito Moisés. Moisés sabe de las promesas de Dios. No lo hagas, Señor, no los mates. Vos les prometiste que les ibas a dar una nación, una tierra, que iban a ser tu pueblo. Entonces, verso 14, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La palabra arrepentir ahí es la palabra nahab, que significa que sintió pesar. Hay dos palabras para arrepentirse. Una se llama, en hebreo es sub, que significa darse la vuelta, y otra es nahab, que en general tiene más la idea de remordimiento, que te dolió el corazón por algo. Nahab es una palabra, es como rimbombante, ¿no? Viene de bomba, algo que, yo digo algo rimbombante, algo, es una onomatopeya. Nahab da la idea de una persona que está tan afligida que respira con dificultad. Nahab, Nahab, ¿no? Habla de sentimientos. Dios dice que no es hombre para que se arrepienta. Dios no cambia como los hombres cambiamos. Acá lo que está hablando no es de sub, de darse la vuelta, sino del dolor, de sentir dolor. Dios sintió dolor del mal que dijo que había de hacer a su pueblo y no lo hizo. Bueno, es que de alguna manera iba a quebrantar sus propias promesas, no lo podía hacer. Yo digo, no quiero ser irrespetuoso con dichos, pero para entender, yo digo que Dios, por todo lo que pasa acá, está sobreactuando su enojo, para que el pueblo, es como una, yo sobreactúo, he sobreactuado mucho como profesor de secundaria, me he hecho el enojado cuando por dentro me estaba riendo, porque me gustan los alumnos pícaros, siempre me gustaron. Y a veces hasta me enojaba, porque decía, chicos, ¿qué están dormidos? ¿No duermen ustedes? ¿Qué están con el celular abajo de la almohada? Vienen acá y están abombados. Hagan lío, chicos, por favor. Alguno que sea poco pícaro. Extraño los alumnos medio rebeldes. Después cuando eran rebeldes yo me hacía el enojado. ¿Qué ibas a hacer? No te vas a reír, si no perdés el control, ¿no? Y con tus hijos también. No sé cómo hacen ustedes. No es falsedad, pero digo, un poco tenés que ayudar a tu hijo a que se arrepienta, ¿no? A que vuelva en sí. Y a veces, cuanto más severidad mostrás, sin dañar a nadie, ¿no? Sin dañarlo, más fácil es que se quebrante, ¿verdad? Dios está buscando el quebranto de Israel. Él va a hablar de su misericordia, como nunca lo hizo hasta ahora en la Biblia, pero tiene que haber un contexto donde la ira de Dios está a punto de estallar, digamos, de explotar. Eso es lo que está pasando acá. Porque si no reconocemos la gravedad de nuestro pecado, no nos vamos a sorprender por la misericordia de Dios. Vamos a decir, sí, Dios siempre perdona. Así piensa la gente. Me dice una vez una compañera de trabajo, la jefa de preceptoras en la escuela, dice así de la nada, ¿no? Una mujer católica, bastante católica. Pobrecito Dios. Le digo, ¿qué? Pobrecito Dios. Digo, ¿por qué decís eso? Y Él quiere que nos portemos bien, pero somos un desastre. Así me decía. Yo no sé, yo no voy a defender a Dios, pero dije, no, nada que ver. Gabriela, nada que ver. Estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Pobrecito nosotros, Dios va a ser pobrecito. Está todo al revés. No. Pero así la gente empieza a pensar, ¿no? Pobre Dios, ¿no? La gente hace todo un relajo. Todo lo que dice la Biblia, todo lo contrario hace. Pobrecita la humanidad. Porque Dios está teniendo paciencia, pero se va a cortar pronto, ¿verdad? Y Dios no es como decía Spurgeon, hay mucha gente que lo ve a Dios como un Dios afeminado, ¿no? Como allí, pórtense bien, no sean malos, estás loco. Dios no es así, conocé mejor a Dios. Vos no le haces un favor a Dios por hacer lo que Dios dice. Vos te haces un favor a vos mismo, porque Dios te conoce y sabe que por eso nos va tan mal a las personas. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. Vos te vas a arruinar la vida si no haces lo que Dios dice. Y lo mismo me pasaría a mí. Y ahí le pasó a Israel, ¿no? En segundo lugar, y vamos al capítulo 33, admiramos la misericordia de Dios, dije en primer lugar, cuando comprendemos nuestro gran pecado. En segundo lugar, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que la misericordia de Dios es lo único que hace posible tener una relación con Él. Sin misericordia de Dios nunca tendríamos una relación con Dios, es imposible.
porque Dios es santo y nosotros no. Fíjense, capítulo 33, verso 3. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás, o quizá, le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, subió de nuevo al monte, y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego, pues, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, o sea, matame, le dice Moisés, ahora de tu libro que has escrito, sacame de ahí. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. O sea, todo el pueblo de Israel. Ve pues ahora, le dice Dios a Moisés, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. No los voy a matar ahora, pero tarde o temprano los voy a castigar, porque es así. Y Jehová hirió al pueblo, verso 35, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová dijo a Moisés, 33. Ay, ¿qué pasó acá? Me fui para atrás. Bueno, en 33.1 me fui para atrás, pero está bien. ¿Qué estábamos? Discúlpenme, Chan, ¿hoy me siguieron cuando leí? No, era el 32, claro, yo leí el 32-30. Bueno, no me fui para atrás, ahora sigo para adelante. Y lo confundí. 33.1, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste. Lo leí desde atrás, ahora me doy cuenta. Para mostrar la diferencia, Dios dice, es tu pueblo, este pueblo, pero Dios dice, el pueblo que tú sacaste, no mi pueblo, no es más mi pueblo. Eso es fuerte. 33.1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. No lo sacó Moisés, lo sacó Dios. A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Por eso digo que la misericordia de Dios hace posible que nosotros tengamos una relación con Dios, porque en realidad Dios ya no quiere ir con ellos por el pecado de ellos. La otra alternativa era matarlos a todos, pero ya no había más pueblo de Dios. Para Dios no matar a todos, porque le había hecho promesas a Abraham, Isaac y Jacob, dice, bueno, los voy a dejar vivos, por eso dice antes que se arrepintió del mal que les iba a hacer, los deja vivos, pero ya Dios no va con ellos. O sea, ya no es el pueblo de Dios, es el pueblo que guió Moisés o que va a guiar Moisés. Impresionante, ¿sí? Es tremendo esto. El pueblo, la gente cuando está al pie del monte Sinaí, lo vamos a ver en el otro sermón, que todo tiembla y hay un terremoto y hay truenos y rayos y todo. La gente dice a Moisés: subí vos, nosotros no queremos oír a Dios porque nos vamos a morir todos, nos va a matar a todos. No hable Dios con nosotros, estoy leyendo, no lo busquen, Éxodo 20:19, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto es para explicar para explicar este asunto de que yo no puedo ser pueblo de Dios, yo no puedo tener una relación con Dios porque soy un pecador, porque si no Dios me va a matar. Es imposible. La única posibilidad es si Dios tuviera misericordia de mí y de vos. Y eso es el Evangelio, es obvio, ¿no? Pero si yo estaría tan cerca de Dios para ser uno de sus hijos y estar en su pueblo, moriría. Y vos también. 33.4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, que Dios ya no iba a ir, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. ¿Saben lo que es dura cerviz, no? Es cuando tenés un animal, yo no tuve nunca un animal así, una cabra, a lo mejor un burro, y es cuando vos le agarrás de la correa y la cerviz es el cuello, y el animal endurece el cuello y tira para el otro lado. Y vos lo querés llevar y el animal más se pone más porfiado, ¿viste? Eso es dura cerviz. Y eso es muy gráfico, es metafórico, que Dios los quiere ser el Dios de ellos, el dueño, el amo de ellos, y el pueblo no quiere ir para el otro lado. Endurece el cuello para hacer su voluntad y no la de Dios. Vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré, te mataré.
Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Noten, Dios todavía no sabe qué va a hacer. Les dice eso, sáquense todos los adornitos, pónganse de luto, digamos así, pónganse tristes, lloren, arrepiéntanse. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. No es que están desnudos, eso sería algo impúdico de parte de Dios, olvídate. Se sacaron todo, quedaron como con una tuniquita así como, no sé, un salto de cama, digamos, un desabillé, no sé, no, desabillé tampoco, le erré. Algo así nomás, ¿no? Simple, sin adorno, sin nada. ¿Qué haces con los adornos? Y están todos ahí temiendo, empiezan a temer ellos, ¿no? Empiezan a mostrar cierta humildad. Empieza a crecer la tensión, no se sabe qué va a pasar. Se quitan todo como Dios les pide y empiezan, el tema que empieza a dominar toda esta parte hasta llegar a la declaración de Dios y a recibirlos como pueblo, es que probablemente mueran todos ahí mismo, Dios los consuma. Ese es el énfasis. Es impresionante. Moisés, por su lado, dice, Señor, si tú no vienes, yo no voy, no me interesa. Yo no me interesa tener mi pueblo, hacer mi nombre acá, ser famoso, no me importa nada. Importa que sigas tú con nosotros, yo no, yo solo no. Y empieza a enfatizar acá, cosa hermosa, parecía lo de que Abraham fue amigo de Dios, y es la única vez en la Biblia que lo dice, que empezó Moisés a hablar cara a cara con Dios. Versículo 11, 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El énfasis de esto de hablar cara a cara es de una relación abierta, como de una amistad. Está enfatizando que Moisés, ahora en esta sección, empieza a tener demasiada confianza con Dios. Pero Dios lo permite, ¿no? Y empieza a hablar un poco atrevido Moisés, como pasó con Abraham en Génesis 18, de ahí sale que era amigo de Dios. Cuando Abraham le dice, pero Señor, si hubiera 30 justos, ¿destruiría Sodoma y Gomorra igual? Y si hubiera 15, si hubiera 10, si hubiera 5, está como un poquito confianzudo Abraham ahí. No, y sí, y después lo resalta como que fue amigo de Dios. Y acá Moisés empieza a hablar un poco confianzudo con Dios. Y en el contexto es impresionante, porque está por decidirse, en ningún momento se dice que Dios va a matar a Moisés, pero sí va a matar al pueblo. Está pendiente eso, ¿no? Y acá dice que habla de una manera abierta, Moisés con Dios. Dice que hicieron una tienda, no es el tabernáculo lo hacen después. Es una carpita y ahí Moisés entraba a la carpa a hablar con Dios y salía con el rostro brillante, ¿se acuerdan? De ese lugar. Y todo el pueblo mirando y pensando, ¿qué va a pasar? ¿Morimos, no morimos? Ya habían pasado cosas fuertes antes. Dios ha actuado con ira y ha matado personas. Y entonces Moisés, en ese tono medio confianzudo, verso 12, y dijo Moisés a Jehová, mira es un imperativo en el original, un poco fuerte que vos le des una orden a Dios, ¿no? Como Pedro cuando le dice, Señor, que nunca te pase eso. Y Jesús le dice, apartaos de mí, apartate, Satanás, ¿no? Al Señor le suena feo. Pará, tranquilo, Pedro, ¿quién sos? Y acá Moisés, medio parecido, Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, esto es muy lindo, y has hallado también gracia en mis ojos. Esto acá hay que marcarlo. La única vez que Dios dice en la Biblia, antes de esto, que alguien halló gracia a sus ojos, es de Noé. Ya acá sabemos que Moisés es muy especial para Dios. Dice que Dios lo conoció por nombre, lo cual es un modismo hebraico para decir que Dios se fijó en él de una manera muy especial. Impresionante. Impresionante porque el Nuevo Testamento dice Dios eso de cada uno de nosotros, si sos un cristiano, que Dios nos conoció desde antes de fundar el mundo. Y no se refiere en la Biblia a conocer como ver de antemano, Dios vio que vos ibas a decirle que sí al Señor, entonces te escogió, ¿no? Significa Dios te amó de una manera especial. Eso significa, y es lo que significa acá lo mismo. Yo te conocí por nombre, imagínate. De nuevo, como que Messi diga, sí, Jorge, a Jorge sí, de Carapachay, sí lo conozco. Vos decís, bueno, Jorge Vera, ¿no? Jorge Vera. Y vos decís, Messi. Vos, si hay una grabación de eso,
Jorge, no sé dónde estás, pero la pasás a todos los contactos, ¿verdad? Messi dice que te conoce. Vos decís, bueno, mirá quién soy yo. Bueno, Dios dice que nos conoce por nombre en el Nuevo Testamento. A los que antes conoció, a ellos los predestinó, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa que vos decís, no puede ser. A mí, yo, debe ser otro, debe ser un tocayo, no sé, no debe ser yo, no debo ser yo. Eso sos vos. Tremendo, la gracia de Dios, ¿no? Ahora pues, verso 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, otra vez la orden, la misma, que esta gente es pueblo tuyo, no me digas más tu pueblo o este pueblo, es tu pueblo, Señor. Confianzudo Moisés, está hablando cara a cara, ¿no? Hermoso. Pero Moisés se da cuenta que está teniendo la oportunidad única en la vida de un ser humano real de que Dios le explique por qué hace lo que hace. Y eso cuando le dice, te ruego que me muestres tu camino, es que Moisés está diciendo, Señor, la verdad no entiendo muy bien. ¿Los vas a matar? ¿No los vas a matar? No entiendo bien. Vos le prometiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora te los vas a sacar de encima. No entiendo tu camino, Señor. O sea, no entiendo por qué haces lo que haces, cómo lo haces. Explícame, no entiendo. Yo pensé que te entendía, pero no te entiendo. La verdad que estoy confundido. Y me gustaría hallar gracia en tus ojos para que, por favor, me concedas lo que te pido. Explícame por qué haces lo que haces, porque no entiendo. Impresionante. El pasaje que leímos, 34, del 6 al 7, es la respuesta a esta oración de Moisés. Señor, mostrame tu camino, no te entiendo. Entonces Dios, en vez de lo que muestra es su carácter, porque es lo que en definitiva determina su camino, es quién Dios es. Y Dios le muestra su carácter para que eso nos ayude a entender qué es lo que hace Dios. Y eso incluye su misericordia. Sin entender la misericordia de Dios, no tiene sentido que Dios no nos haya matado a todos todavía. Esa es la gran protesta de los ateos. Si existe Dios, ¿por qué no hace algo? Y porque tiene misericordia. Si Dios hiciera lo que vos pedís, no estaríamos charlando en este momento, habríamos muerto hace rato los otros dos, y toda la humanidad, porque todos somos pecadores. Nadie merece que Dios lo deje vivir, excepto porque existe la misericordia de Dios, ¿verdad? Paro un poquito acá, van 55 minutos, me voy a pasar, lo siento. Pero quiero decir algo, porque he pensado mucho que no sea esto toda una historia, sino pensar, que ustedes piensen en ustedes. Hay un libro muy famoso que se llama El conocimiento del Dios Santo, escrito por un hombre llamado Tozer, con Z, Tozer. Y ese libro es muy famoso por lo que dice en la primera página. Nadie más cita el resto, casi ni lo cita nadie. La primera página la cita todo el mundo. Porque Tozer dice lo siguiente, y te compras un libro por esa página, vale la pena, te lo digo en serio. Es hermoso ese libro, hermoso, hermoso. Tozer dice algo que te vuela la cabeza inmediatamente. Lo que te viene a la mente, lo que te viene a tu mente cuando pensás en Dios, es lo más importante de tu ser, de quién sos vos. Cuando te pones vos, quien sea que estés acá, te pones a pensar en Dios, eso es lo más importante que vos tenés y lo que va a determinar quién vas a ser vos al final de tu vida. Porque todo se reflexiona, si lo que vos pensás de Dios ni se acerca a lo que la Biblia dice, tu vida no va a estar buena. Cuanto más cercano esté tu pensamiento a la verdad que dice la Biblia, mejor. Eso va a determinar la calidad de tu vida. Lo que llega a nuestra mente o lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Lo cito literal. La forma en que vos entendés, percibís a Dios y visualizás, por decir así, el carácter de Dios, va en definitiva a determinar quién vas a ser vos. Dios te creó a vos, me creó a mí, y nuestra vida no se puede vivir aparte de Dios. Muy interesante. Y por eso este es un pasaje que revela quién es Dios. Moisés no entiende quién es Dios, está empezando a confundirse y dice, Señor, te ruego que me muestres tu camino. Después le va a decir, te ruego que me muestres tu gloria. Más o menos lo mismo, quizás más enfático que Moisés, a lo mejor, no sé, a lo mejor está pidiendo una visión de Dios, pero Dios no se la dio. Gracias a Dios no se la dio.
Y gracias a Dios, Dios no te da visiones ni a vos ni a mí. Si viste una visión, te digo yo, no es Dios, es Satanás. Dios no muestra visiones. ¿Y qué haríamos nosotros con una visión de Dios? ¿En qué cambiaría mi vida ver una visión de Dios? No demasiado, porque no tiene contenido. No hay contenido objetivo para analizar, para pensar, para aprender. ¿Qué va a hacer? ¡Oh, mirá! Se prendió fuego. ¡Wow! ¿Y qué entendiste de Dios con el fueguito? Nada. Porque no es racional. Es algo más emocional que otra cosa. Y el pueblo de Dios en todo el desierto se la pasó viendo maravillas y milagros todos los días. Con el maná, las codornices, el mar que se abrió, el monte que tembló. Vieron más visiones que nadie en la historia. Y de la mayoría de ellos, dice 1 Corintios 10, no se agradó Dios. Murieron todos en el desierto. No les cambió la vida. Para nada. En cambio que Dios, cuando Moisés le dice, quiero ver tu gloria, mostrame tu camino. Y Dios le muestra en el capítulo 34. ¿Y qué hace? Le habla de su carácter. Y eso nos transforma. Eso sí nos cambia la vida. Porque nos cambia nuestra manera de pensar sobre Dios, porque hay información que puedo analizar, puedo investigar, puedo retener, y eso te va a cambiar a vos. Y lo que Moisés no entendía era que Dios era misericordioso, al punto que Dios lo era. Y eso nos afecta demasiado, ¿sí? Bueno, hay pasajes, después si ustedes anotan, Salmo 103, versos 7 al 8, explica qué está pasando acá. Que Dios al final notificó a Moisés sus caminos, dice. O sea que Dios contestó y dice, bueno, lo leo, sus caminos notificó a Moisés, dice el Salmo 103, 7 y 8. Y a los hijos de Israel sus obras. 2 puntos. Misericordioso y clemente Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, etc. Y cita Éxodo 34, 6 y 7. O sea, el Salmo escrito por David dice, sí, Dios le mostró el camino. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando le dijo quién era Él. Eso es suficiente. Con eso entendemos por qué Dios hace lo que hace. Pobres los ateos que dicen, si existiera Dios haría esto, lo otro, son, según Romanos 1, voluntariamente están negando la verdad. Si vos estás confundido por cómo hace Dios, tenés que leer la Biblia y conocer mejor a Dios. Si algún día te agarra una enfermedad mortal, ponele terminal, si vos te enojás con Dios, vos no conocés a Dios. Tené cuidado. Porque si vos conocieras a Dios, en ese mismo día le darías gracias, porque siempre entendiste que, o no entendiste, ¿por qué no te mató antes de nacer, no? Si vos ibas a nacer pecador, etcétera. Si vos te enojás con Dios porque todavía estás soltera o soltero, no conocés mucho de Dios, ¿verdad? Pensá. Tenemos que conocer a Dios y eso es lo más importante que vamos a tener, porque eso nos ayuda a interpretar todo lo que nos rodea, la realidad, no la mentira, la realidad que nos rodea, el mundo de Dios. Es así. Bueno, y entonces en el verso 14, volviendo acá a Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, venía hasta ahora, no voy a ir más, mando el ángel, yo ya no voy, y ahora Moisés le va empezando a contestar, sí voy a ir y te daré descanso. Hermoso. ¿Cómo es Dios? Que cede, Dios dijo una cosa, ahora cedió. No pensaba que Dios era así. Empieza de a poco a introducir este pasaje acá, que Dios es compasivo y bondadoso, y eso es maravilloso. Noten el verso 12, ya leí, ¿no? Recién ahí. Bueno, vamos a ver el 15, cómo responde Dios. 15 y 16. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Qué lindo. Y Moisés a propósito, no es tonto, y tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Es tu pueblo, Señor, no me lo tires a mí, yo no lo voy a agarrar. Y sí. En tercer lugar, y acá viene una revelación para mí muy bonita que después usa Pablo en Romanos 9, hablando de la elección de Dios.
Dice, admiramos, digo yo esto, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos también que la misericordia de Dios es soberana. Dios tiene misericordia del que a Él se le antoja. Yo tengo compasión, tengo misericordia del que yo quiero. Dios hace lo que quiere. Dios no está obligado a tener misericordia con nadie. Nunca. No es injusto Dios cuando tiene misericordia de nosotros y no de otros. Y eso nos tiene que admirar, porque vos decís, ¿y por qué de mí? ¿Qué hice yo? Nada. Dios quiso. Dios quiso perdonarme a mí, me quiso salvar, me quiso abrir los ojos para creer el Evangelio. Amén. Y no me dejo de sorprender. Y en el cielo, ese es, según leemos en Apocalipsis, en las ventanas que se nos da del cielo, ese va a ser el gran tema de adoración en el cielo. De todos nosotros que estemos ahí, sorprendidos diciendo, ¿qué hago yo acá, no? ¿Por qué a mí sí y a otros no? No sé, porque Dios quiso. Eso es lo que dice Romanos 9, ¿verdad? Verso 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Noten la palabra gracia, ya va la tercera o cuarta vez que se dice. Y te he conocido por tu nombre. Hermoso. Esto leí recién el 17. Entonces, de nuevo, Moisés va tomando como confianza porque ve que Dios le contesta. Entonces, verso 18 dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Le pide Moisés a Dios. Podríamos pensar la gloria como el esplendor real de un rey, ¿no? Y le responde Dios, verso 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. No dice toda mi gloria, dice todo mi bien. Muy interesante, también motivo de estudio esto. La palabra bien es la palabra tov, en hebreo que es bueno, y habla de la bondad de Dios. Hoy yo decía que la misericordia, la gracia y la paciencia son aspectos de la bondad de Dios. Dios le va a mostrar su bondad. Ya ha mostrado otros atributos hasta aquí en la Biblia, pero no su bondad. Para que Dios muestre su bondad de una manera impactante, la tiene que ejercer o mostrar, ejercitar con personas que no la merecen. Personas que Dios tendría que haber liquidado inmediatamente, aplastado como un bicho asqueroso, como una cucaracha, no sé, si te dan asco las cucarachas, o no sé, capaz que una araña, ¿querés? Lo que sea, que te decía, este pueblo asqueroso, y lo liquidaba. Pero no, lo perdona y lo acepta, y eso es bondad, porque tenía que haberlo liquidado. ¿Sí? No es tanto la belleza de Dios, sino es el carácter de Dios. Es un atributo de su carácter, la bondad. Y dice el verso 19b, la segunda parte, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Es tremendo. El nombre de Jehová es lo mismo que Jehová. Dice el Salmo 21, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. O sea, que Jehová te defienda, pero después dice, el nombre de Jehová te defienda. Es lo mismo. Y entonces dice Dios, 33 al final, y tendré misericordia del que quiera, del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La soberanía de Dios, eso cita Romanos 9. Dios hace lo que quiere. Y eso nos debe producir asombro, decir, no puede ser. ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo que ver? Y porque Dios es así. Mi salvación descansa no en lo que yo hago, yo no soy más bueno que nadie, sino en el carácter de Dios. Dios quiso salvarme, y lo mismo en tu caso. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, dice 33:20, porque no me verá hombre y vivirá. Y bueno, es lo que pasa entonces. Interesante, Dios no le muestra el rostro. Se nos muestra acá que Dios vio, Moisés vio por dónde pasó Dios. Es muy interesante. Y lo mismo pasa hoy. Dios no se nos aparece a nosotros, no lo podríamos resistir, pero sí vemos por dónde pasó Dios. Digamos, los frutos, el efecto de la presencia de Dios. Habla de la mano, de la espalda de Dios, son antropomorfismos. Dios no tiene espalda, Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Lo más cercano que hemos visto de Dios, los que lo vieron, es Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús, ¿verdad? Pero Dios el Padre no se ha mostrado nunca. Siempre son
apariciones de Dios, pero bueno, creemos que son seguramente apariciones del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, teofanías se le dice, ¿no? Bueno, y entonces sí aparecemos ya en el capítulo 34, y allí está lo que hemos leído hoy, ¿no? Admiramos la misericordia de Dios cuando entendemos o comprendemos nuestro gran pecado, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia hace posible que tengamos una relación con Dios. Admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que es soberana, hace lo que quiere Dios. Y finalmente admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia fluye de su mismo carácter. Es Dios el que es así, no de nada que nosotros hagamos, es de su carácter. Y entonces Dios se aparece a Moisés, como hemos leído al principio, y no le muestra nada, le dice cosas. Otra vez, insisto, es una bendición de Dios que tengamos una revelación escrita, porque eso, nuestra fe se basa no en lo que viste, una lucecita, una nubecita que se acercaba y dije, ahora creo en Dios, mirá, yo quería que hoy llueve y llovió, no seas tonto, eso es nada, no sé. Eso es algo muy rudimentario, muy básico. Nosotros tenemos las Escrituras, Dios se nos revela de manera concreta, intelectualmente, digamos, afecta nuestra manera de entender. Y eso es la revelación de la Biblia, y eso es lo que hace, concediendo, porque Dios concede el pedido de Moisés, y en lugar de mostrarle algo glorioso, otro milagrote, como pasó con, no sé, la zarza, Moisés vio la zarza, Éxodo 3:14, ¿no? Estaba ahí, no se consumía. Suficiente, Moisés, ya te mostré de todo, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Y no. La revelación vino no visualmente, sino oralmente. Y eso es lo más valioso de esto. Al final se nos reveló a nosotros, no solo a Moisés, y a todas las generaciones, hasta que Él venga. No hay nada visual acá, nada. Es el carácter de Dios, es lo que tenemos que conocer nosotros. Y nuestra fe se alimenta de eso. Por eso es por fe, no por vista, dice la Biblia. ¿Sí? Esto es maravilloso. Es más profundo que sea así y no visual. Mucho más profundo. No deja lugar a error, a interpretaciones. No, a mí me pareció que el otro fue el responsable, que chocó acá en la esquina. No, fue el de acá, fue el de allá. Todos vemos lo mismo y interpretamos distinto. En cambio acá leemos revelación objetiva y si bien hay muchas interpretaciones, al final la podemos demostrar cuál es la más correcta, mirando con las reglas de la interpretación, ¿no? Pasa Jehová y dice Jehová, Jehová, 2 veces. Eso es muy judío. Moisés, Moisés, también dice Dios. Es una forma de enfatizar algo para llamar la atención. Dios mismo dice Jehová, Jehová, porque es una forma que usaban en el lenguaje ellos. Va a hablar de sí mismo y lo enfatiza. Ese es el nombre que Dios usa de sí mismo. ¿Sí? Moisés, Moisés, le dice Dios a Moisés en Éxodo 3:4, de manera hermosa también y bien hebrea, ¿no? Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza, se revela yo soy el que soy, su nombre, Yahweh, Jehová. Acá de nuevo, Yahweh, coincide perfectamente. Y entonces da toda esta revelación de su gracia, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Noten acá, no voy a desarrollar todo, pero qué interesante cuando habla de la manera que Dios perdona. Dice que guarda misericordia, 34:7, a millares. Noten esto, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son 3 palabras hebreas para hablar del pecado, de alguna manera que incluyen todas las formas posibles de pecado. Dios perdona todos nuestros pecados, todos, no algunos, todos, porque es misericordioso. Me encanta. La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Generalmente se usa la palabra misericordia en el contexto de alguien que está sufriendo. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen castigo. Se usa en el contexto de pecado y de castigo. La paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Es no ejecutar inmediatamente su sentencia o su castigo, sino ser paciente. Y ahora nos dice Pedro que por esa razón todavía el mundo no se acabó, porque Dios es paciente, porque quiere que más personas sean salvas.
Sí, qué hermoso. Bueno, hemos llegado ya al umbral, digamos así, de la atención de todos nosotros. Solo me gusta... Habla también de la severidad de Dios, porque sería, si fuera... Dios no es solo amor, no es solo misericordia, Dios es uno solo, digamos, Dios es simple, no son partes unidas, pero Dios sigue siendo severo y castiga el mal, hasta la tercera y cuarta generación, dice acá. Él no tendrá por inocente al culpable. No nos podemos olvidar de eso, sino de nuevo deformamos a Dios y decir, sí, Dios me tiene que perdonar porque Él es misericordioso. No. Dios no pasa por alto el mal, lo va a castigar si vos no te pones las pilas y temes a Dios. Digamos. Ya castigó a Jesucristo. Vos decís, bueno, pero ya está, murió Cristo por mí. A mí no me va a castigar más, va a castigar a Cristo. Sí, pero tené cuidado con eso. Quizás tu salvación no la pierdas, si sos salvo, ¿no? Pero si vos te empecinás en pecar, el camino de los transgresores es duro. Yo no lo probaría a Dios. ¿Para qué? La salvación no la vas a perder, pero a lo mejor esta vida no la vas a disfrutar como te hubiera gustado. Mirá Deuteronomio 28, lo que le hizo a su pueblo Dios. No juguemos con Dios. Eso vamos a hablar en el siguiente sermón. Entonces Moisés, 34:8, apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto es el punto, cuando conocemos a Dios, la misericordia de Dios y cómo es Dios, que Moisés estaba un poco confundido, ahora entiende y adoró. Se humilló y adoró y dijo, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Ya se lo había dicho a Dios que iba a hacerlo. Pero ahora le pide, porque este es un pueblo de dura cerviz, otra vez, y perdona, por favor, Dios, nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esto es muy lindo, porque está claro por el contexto que se había roto, el pacto mosaico ya está roto. Las tablas de la ley fueron rotas. ¿Y ahora qué obligación tiene Dios? Bueno, Moisés se da cuenta y por eso le sigue rogando. Y entonces me salteo acá, verso 10, y él contestó, Dios, he aquí yo hago pacto, otra vez. Y sí, porque el pacto de Éxodo 19 está roto, se rompió. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, Moisés, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y esto, acá se hace el pacto que estuvo vigente hasta que vino Jesucristo. Este es el pacto reestablecido, digamos. Pero a diferencia del otro que dice, sí, haremos todo lo que nos has pedido, acá nadie dice nada. Este pacto así restablecido, los teólogos lo dicen de manera muy contundente, se basa exclusivamente en la gracia de Dios. Por todo lo que acabamos de leer, el pacto antiguo, digamos, el Antiguo Testamento, si querés, o el antiguo pacto o el pacto mosaico restablecido aquí, se basa exclusivamente en el carácter de Dios y en su gracia y misericordia. No en que la gente promete, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sonamos. Si está basado en eso, no dura ni un día, ningún pacto. Es un pacto unilateral, como había sido el pacto abrámico y como es el nuevo pacto por medio de Jesucristo, es unilateral. Gracias a Dios, ¿no? Y eso es lo que se nos revela después con Jesucristo en el Evangelio, el nuevo pacto. Qué belleza, ¿no? Hay una sola forma de salvación, siempre fue la misma, y es 100% obra de Dios. Cuando vos creés que mereces algo, está fuera de ese pacto, está fuera del pueblo de Dios. Es cuando te das cuenta que no podés hacer nada y quebrantado, pobre en espíritu. La palabra pobre allí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios. La palabra pobre es ptujos, que significa bienaventurados los mendigos espirituales, los que no tienen nada que ofrecer, sino todo que pedir. Eso es el camino de la salvación. Eso es, darte cuenta que sos un pecador y que solo si la misericordia de Dios se extiende hacia vos, podés tener esperanza. Gracias a Dios por eso. Que Dios los bendiga.